No pierdan su cita bíblica que acabamos de leer, porque allí vamos a tener la reflexión de la palabra de Dios. Oremos. Amantísimo Señor, que moras en todo lugar, te damos gracias en esta hora, oh Padre amado, porque nuevamente, Señor, nos tienes en este lugar de adoración hacia tu nombre. En este tiempo que habremos de reflexionar tu palabra, oh Señor, te pedimos que tu Espíritu Santo nos dé la sabiduría y el entendimiento para proveernos, oh Padre Celestial, de la enseñanza que tú tienes para con nuestras vidas, y que, Padre Celestial, entendamos la razón de esta Navidad, de este tiempo en el cual, oh Señor, nos gozamos, porque tú, oh Padre Celestial, en su tiempo solo fue una profecía, pero hoy se ha cumplido en nuestro tiempo. Gracias, oh Señor, pues te damos y te pedimos pues que abras nuestros corazones y nuestro entendimiento. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Vamos a hablar un poquito acerca de Isaías, de este profeta en el cual el día de hoy estuvimos leyendo esta porción bíblica, esta parte de la porción bíblica. Y este tema, para poderlo entender, no es solamente descifrar cada uno de los regalos o los 5 regalos, como dice el tema, sino tenemos que entender de dónde viene el origen de todo, para poder entender aquello que el Señor en esta hora quiere revelarnos. Y en el capítulo 7 o 8, cuando leamos en nuestras casas, nos daremos cuenta que el pueblo de Israel vivía una gran tribulación. Había tenido un rey, el rey Usías, y dice la historia que el rey Usías había sido un buen rey, ¿sí?, para el pueblo de Israel, y tuvo en el poder o gobernando alrededor de 52 años. De allí pasó a manos de su hijo Jotán, que también dice la Escritura que también fue un rey bueno. Y cuando decimos bueno, que era sometido a la palabra de Dios, a Dios mismo, y de esa forma ejecutaba pues para sus gobernantes, que era el pueblo de aquel entonces. Pero el tercer rey de su generación, que era el hijo de Jotán y nieto de Usías, que era Acaz, bueno, este rey no anduvo conforme a los mandamientos de Dios. La Biblia lo indica como un rey malo, ¿sí?, como un rey malo, y no estuvo sujeto pues a los mandamientos de Dios. Y a raíz de todo eso, también, estimados hermanos, los asirios en aquel entonces buscaron la forma de cómo invadir al pueblo de Judá. Y dice que los que más sufrieron estas tribulaciones, o lo que es invadir de una nación a otra, como lo vemos en nuestros días allá en el lejano oriente, la destrucción masiva que es para los pueblos más pequeños, para los pueblos que no tienen tanto armamento o la forma de cómo defenderse. Bueno, en aquel tiempo hubo una gran tribulación para aquel pueblo por parte de los asirios. Y dice que era un tiempo de mucha tribulación, y le llama la palabra de mucha oscuridad, ¿sí?, de mucha tristeza, de mucha aflicción en la cual aquel pueblo se encontraba. Bueno, en aquel entonces se levantó Isaías el profeta, ya venía profetizando desde el rey de Usías. Y bueno, en ese tiempo de aflicción en el cual se encontraba aquel pueblo, y mayormente dice la historia
como dice el versículo 1, Zabulón y la tierra de Neftalí, ¿sí? Estaba ubicado en el norte y fue donde más se sintió aquella tribulación y aquella oscuridad, ¿sí? Por parte de los asirios. Pero Isaías profetiza que en aquel lugar donde se encontraba o fue la mayor destrucción, o la cual se encontraba en mayor tribulación, la más desolada, en aquel lugar, en su profecía indicó que iba a salir una luz que iluminaría al mundo entero, un Mesías. Y quizás para aquel tiempo la profecía de Isaías, cuando él la indicó para aquel tiempo que estaban atribulados, muchos creyeron que Isaías estaba delirando o que estaba loco por lo que estaba diciendo. Pero no solamente eran palabras que salían de él, sino que eran palabras de Dios reveladas a aquel profeta, y en el cual indicaba pues que de aquel lugar desolado, lleno de aflicción, de tristeza, iba a salir aquel Mesías, el Salvador del mundo. Y dice el versículo 2, el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, y los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció de ellos. Aquellas ciudades que estaban en aquella angustia reflejaban lo que es una invasión, lo que es la oscuridad, la tristeza, la agonía de vivir en esclavitud. Pero Isaías en su profecía indica pues que de ese lugar iba a salir aquel Mesías. Y estimados hermanos, no solamente veamos el horror que se vive de aquellos lugares, de aquellos países en los cuales eran invadidos por aquellas personas y las consecuencias de esa invasión y la tribulación que ellos vivían, sino que aquella luz iba a venir a aliviar el dolor y la aflicción que en aquel tiempo ellos se encontraban. Y es por eso que Isaías menciona en su primer versículo y dice, mas no habrá siempre oscuridad. No siempre la oscuridad en la cual se encontraba aquel pueblo de Israel iba a permanecer. No siempre estarás así, sino que Isaías, a través de la profecía, indicaba que iba a venir un tiempo en el cual también habría esa refrescura o frescura para aquella aflicción de aquel tiempo en el cual estaban viviendo. Y es por eso que le dice, mas no siempre habrá oscuridad. No es que toda la vida van a estar de esa forma, sino que llegará un tiempo en el cual también será de regocijo. Y dice, multiplicaste la gente y aumentaste la alegría, se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten despojo. Esto hace referencia como cuando un soldado va a la batalla y quiere tomar los bienes del enemigo. Para tomar los bienes tiene que vencer, ¿sí?, aquel enemigo. De igual forma la palabra de Dios nos dice que aquel pueblo que vivía en esas tinieblas tenía que vencerlas para poder llegar a esa luz admirable. Y esto viene a reflejar en nuestros días, como nosotros podemos indicarnos propiamente la palabra de Dios, como en el tiempo en el cual nosotros estábamos en oscuridad, vivíamos atribulados, vivíamos separados
de la presencia de Dios. Vivíamos aislados, en agonía, pero el Señor, a través de su palabra, permite que no todo el tiempo íbamos a vivir así, separados de la presencia de Dios, o atribulados, o en oscuridad, sino que vendría un tiempo en el cual también sería de felicidad para nosotros, un cambio, una transformación que refleja en nuestras vidas como cristianos. En un tiempo nosotros de igual forma nos encontramos como el pueblo de Israel, en oscuras. Pero esa profecía de Isaías viene a reflejar en nuestras vidas el cambio y viene a reflejar en nosotros al Mesías al recibirlo en nuestras vidas. Y sigue diciendo la palabra de Dios: porque todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla y todo manto revolcado en sangre serán quemados y pasto del fuego. Sí, todo aquello en el cual se encontraba en angustia, en dolor, en aflicción, el pueblo de Israel, que vivía en aquella oscuridad, en aquella tribulación, la profecía de Isaías iba a refrescar aquella agonía que ellos tenían. Y en el versículo 6, estimados hermanos, aquella promesa viene a reflejar los 5 regalos que hoy podemos tomar de la mano de nuestro Señor Jesucristo. Y dice el 6, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Esa es la promesa que Isaías le hace al pueblo afligido en aquel entonces. Vendrá la frescura, vendrá el gozo para aquella oscuridad que en aquel tiempo aquel pueblo vivía. No siempre vas a permanecer de la misma forma. Llegará el tiempo del regocijo. Y viene esa profecía del pueblo de Israel dada por Isaías: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. No es solamente el nacimiento de aquel niño como ser humano, sino que reflejaba la presencia misma de Dios, humillado como siervo, dejar la divinidad y venir a reflejar entre nosotros como ser humano y hacerse humilde, hacerse siervo delante de nosotros, pero con unas características importantes que describen a nuestro Señor Jesucristo. No lo veamos solamente como algo humano, como algo superficial, como un niño más entre la humanidad, sino veamos realmente aquella promesa dada por Isaías de aquel entonces, reflejado en nuestros días. En el tiempo antiguo fue una profecía, y la profecía en muchas ocasiones se cumplía inmediatamente, pero en otras ocasiones pasaba un largo tiempo, y eso es lo que pasó con nuestro Señor Jesucristo. La profecía fue dada en el Antiguo Testamento, pero en el Nuevo Testamento, en nuestros evangelios, se viene a cumplir verdaderamente esa profecía. Y aquellos caracteres que reflejan a nuestro Señor, al Mesías, eso es lo que refleja en nuestras vidas el día de hoy. Y es lo que armoniza. Y también es lo que cada uno de nosotros debe
de llevar en nuestras vidas. Un hijo nos es dado, un niño nos es dado, el principado, dice, sobre todo, dando a entender que Él es el creador de todo cuanto existe, dentro y fuera de nuestro mundo. No es un niño humanamente nada más, sino es nuestro creador entre nosotros. Y viene a reflejar pues su nombre. En muchas ocasiones nosotros buscamos el significado de nuestros nombres. En otros lugares, o cuando escuchamos algunas personas que tienen nombres árabes, a veces les preguntamos, oye, ¿qué significa tu nombre? Porque no es muy común entre nosotros. Y tiene un significado aquel nombre. Bueno, igual, el ungido, el Mesías, tiene unos significados hermosos que reflejan quién es aquel ungido de Dios. Y dice su nombre, y el primero inicia de los regalos, admirable. Y miren que también allá en Jueces, capítulo 13, versículo 18, dice el ángel de Jehová, ¿por qué preguntas por mi nombre que es admirable? Y la palabra admirable es maravilloso, es gozoso, es de felicidad. Y es por eso que les decía que al principio en el versículo 1 es, mas no siempre vivirás en aquella oscuridad, sino que aquel ungido, aquel Mesías venía a reflejar esos 5 regalos. Y el primero de ellos es admirable, es felicidad, es gozo, es maravilla, ¿sí? Tiene la connotación de la deidad del mismo Dios, Dios entre nosotros, que refleja quién es Él y lo que vino a hacer entre nosotros. Eso es el nombre de aquel Mesías. Pero también dice la palabra de Dios que es consejero. Y en muchas ocasiones, estimados hermanos, Dios puede proveer de entre nosotros cuando hay aflicción, cuando hay tribulación, a la presencia de alguno de nuestros hermanos que nos dé un consejo por aquella situación X en la cual estemos viviendo, porque Dios así lo ha dispuesto y lo ha instruido y lo ha llevado delante de ti para poderte aconsejar. Pero el mayor de los consejeros es nuestro Dios, es nuestro Señor Jesucristo a través de su palabra, y es en el cual nosotros debemos de estar tomados y seguros cuando las aflicciones vengan hacia nosotros, cuando estemos en oscuridad, cuando estemos en necesidad. Dice que Él es consejero. Y la consejería la vemos a través de la palabra de Dios cada día en nuestras vidas, en cada una de las etapas en las cuales estemos viviendo. Trae sabiduría, la consejería de Dios, la dirección de su pueblo, la guía de cómo caminar ante las adversidades que se nos presentan día con día. Pero también indica que otros de sus sinónimos de su nombre, de sus caracteres, es Dios fuerte. Dios fuerte. Es el Dios de toda la creación. Y solamente a Él, estimados hermanos, es que es merecedor de toda adoración, de toda alabanza. Solamente a Él nosotros
debemos de doblar nuestras rodillas. Solamente a Él debemos de ofrecerle nuestra adoración. No hay nadie más fuera de Él el cual merezca toda esa sujetación de nosotros a la adoración, como el Dios fuerte, el Dios poderoso, en el cual lucha cada una de nuestras batallas y nos da las armas necesarias para poder enfrentar las diversas circunstancias en las cuales estemos. Él cuida y guía a su pueblo a través del amor y su presencia divina está entre nosotros. Y dice, Padre eterno. No es nada más por un tiempo, estimados hermanos, 2, 3 años, sino que Él permanece entre nosotros día con día, desde antes de toda la creación, en el presente y aún después. Dice que es Padre eterno. No va a cambiar, no va a venir otro, sino que Él es el único que permanecerá eternamente entre nosotros. Él es pues el poder y la divinidad entre nosotros. Es la fuente de toda eternidad. Es el alfa y la omega. Pero también indica que es príncipe de paz. Y estimados hermanos, al principio indicábamos la gran tribulación en la cual se encontraba aquel pueblo en aquel entonces. Vivía en oscuridad, vivía atribulado. El Mesías viene a reflejar también como un príncipe de paz, un príncipe en el cual no hay aflicción, no hay angustia, no hay dolor. Estimados hermanos, nosotros vivíamos en aquel tiempo como este pueblo de Israel, atribulados, en sombras, a oscuras. Pero también esa profecía dada por Isaías se cumple en nuestras vidas. Esa luz naciente que se manifestó en el Nuevo Testamento viene a reflejar en nosotros esa luz en nuestros corazones, cuando cada uno de nosotros aceptamos seguir a Cristo. Y estas características de aquel Mesías vienen a reflejar al cristiano. Cuando tú recibes a Cristo, hay un gozo en ti. Es admirarse, es maravilloso cuando nosotros recibimos a Cristo en nuestro corazón. Viene a reflejar el alivio a la angustia, a la aflicción en la cual nos encontrábamos. También, estimados hermanos, la palabra de Dios viene a ser reflejada en nuestras vidas como consejo en cada una de las etapas en las cuales ahora caminamos con nuestro Señor Jesucristo. A través de su palabra nosotros nos fortalecemos y nos conducimos de una forma en la cual podemos agradar a nuestro Dios. También, estimados hermanos, es el Dios fuerte. Lo reconocemos como nuestro Creador, el restaurador, el que vino a redimir nuestras vidas, el que pagó nuestros pecados y por el cual fuimos alcanzados en misericordia,
y nos provee también pues de esa coraza divina que es su presencia en nosotros. Padre eterno, con Él estamos seguros que venceremos y que alcanzaremos a vivir esa vida eterna delante de su presencia. Confiamos en esa promesa divina y esa eternidad que Él tiene, también cada uno de nosotros viene a reflejarlo cuando nosotros permanecemos fiel en su palabra y tenemos esa mirada fija de alcanzar la promesa divina dada a cada uno de nosotros y vivir con Él para siempre, manifestando nuestra adoración, nuestra alabanza delante de su presencia, pero también trae una paz en nuestro interior. La presencia de la promesa dada por Isaías es reflejada en nuestros días, en la cual nos encontramos en profunda paz. La reconciliación con nuestro Dios. Caminamos con Él y la vida la vemos conforme a la voluntad de Dios. Y aunque estamos en este mundo, no somos de este mundo, sino que ahora permanecemos con nuestro Señor Jesucristo. Estimados hermanos, esta Navidad que hoy celebramos o que en este mes estamos celebrando, refleja realmente aquella profecía y se cumple hoy en día en nuestras vidas. Nuestro Señor Jesucristo vino a este mundo, se humilló de ser Dios mismo, dejó su divinidad, su deidad y se humanó entre nosotros. Y conocemos su historia. Conocemos también que fue crucificado, pero que resucitó y hoy está en la presencia de Dios. Y esa misma manifestación de nuestro Señor Jesucristo viene a reflejar en nuestras vidas. Aquel enemigo, el cual nos tenía en un tiempo en oscuridad, fue vencido. El enemigo está entre nosotros, pero Dios nos ha provisto de estos regalos, de su presencia misma entre nosotros. Tenemos las armas necesarias para poder avanzar, para poder caminar, para continuar y mantenernos firmes y no desviar nuestra mirada, nuestra atención, sino enfocarnos en alcanzar aquel galardón delante de Dios, a través de su Hijo Jesucristo. El Mesías es admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y dice el 7, y lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límites. No tendrán límites. Esos conceptos en nuestras vidas se refleja también. No hay limitancia con Jesucristo en nuestras vidas. No es un poquito, sino que Dios nos provee de todo, completamente, sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y justicia desde ahora y para siempre. Son promesas dadas en aquel entonces como profecías, pero que hoy en día, estimados hermanos, se cumplen en la vida de cada uno de nosotros. Reflejemos verdaderamente el significado de esta Navidad en nuestros corazones. No perdamos nuestra mirada, que estos regalos, o 5 regalos como indica el tema de hoy,
que reflejan a nuestro Señor Jesucristo, verdaderamente nos reflejen a nosotros como seguidores de Cristo, como cristianos que somos, como imagen de nuestro Señor Jesucristo. Y sean las armas necesarias para poder caminar y llegar a la meta final, al galardón, y estar ante su presencia y gozar aún más de muchas profecías que se cumplirán en cada uno de aquellos que venzan y que ganen la gloria de Dios. Así que, estimados hermanos, reflejemos en esta Navidad estos conceptos y que sean de ayuda a nuestra vida diaria. Que Dios bendiga su palabra. Amén.